Buenas, mi compañero Luis Alejandro Mesa Barquero y mi persona Isaí Fonseca Camacho vamos a realizar la explicación del proyecto de dinámica junto con el análisis dinámico de un mecanismo de cierre reciprocante industrial. Este proyecto parte de un problema que surgió en un taller de manufactura de una empresa en el que se identificó que la sierra reciprocante encargada de cortar tubería de acero inoxidable no estaba funcionando de forma eficiente, por lo que es necesario realizar un estudio del mecanismo considerando tanto el análisis teórico como la validación por medio de una simulación, en este caso por medio de SolidWorks. El objetivo principal del análisis fue calcular con precisión el torque que el motor debe suministrar para lograr que el cabezal de corte aplique una fuerza de 500 newtons. Para lograrlo, se estudió una configuración en la que la barra AB, que corresponde a la barra número 2, gira con una velocidad angular constante de 70 radianes por segundo, formando un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Y esta es la condición inicial del sistema. También se calculó la fuerza de reacción que actúa sobre el pasador en el punto B del sistema. Para este análisis se utilizó una metodología que integró análisis cinemático y cinético en el que se aplicaron principios de la dinámica vectorial para cuerpos rígidos, calculando velocidades y aceleraciones mediante métodos gráficos y analíticos. Finalmente, se validaron los resultados mediante una simulación computacional en el entorno SolidWorks Motion, permitiendo evaluar la precisión de los cálculos teóricos mediante una comparación directa con los resultados simulados. Mi nombre es Luis Alejandro Mesa Barquero y a continuación abordaré lo que es la memoria de cálculo para la resolución del problema planteado para el proyecto Dinámica primer semestre 2025. Antes de iniciar con la memoria de cálculo es importante entender cuál es el movimiento de cada uno de los elementos. Esto ya que se inicia por análisis matemático en los elementos que se mueven con rotación pura y traslación pura. En este caso, el elemento que se mueve con rotación pura es el elemento AB o elemento número 2 y el cabezal, que es el elemento número 4, se mueve con traslación pura. El elemento número 3 se mueve en movimiento plano general. Las incógnitas a averiguar es la magnitud del par aplicado por el motor, así como también la fuerza aplicada por el pasador en B. La variante, cabe destacar que la variante que se nos fue indicada es la variante número 3 con un ángulo cita de 60 grados y una velocidad angular de 70 radianes sobre segundo. En lo que respecta a la memoria de cálculo, se utilizó la teoría de cinemática cinética para cuerpos rígidos con un método de validación de SolidWorks, con simulación de SolidWorks. Para este caso se realiza, bueno, se inicia con un análisis cinemático para luego continuar con un análisis cinético. En el análisis cinemático se inicia con velocidades para luego buscar aceleraciones y con ello poder utilizarlas para realizar el análisis cinético. En este caso, cabe mencionar el sistema de referencia utilizado con X positivo hacia la izquierda y una rotación positiva en sentido de la manecilla del reloj, así como también las restricciones que en cada hoja de cálculo se va mencionando y los materiales utilizados, que es el IC 1020. Se inicia con la barra B, ya que tiene rotación pura y por lo tanto simplifica los cálculos, iniciar a partir de este elemento. De aquí se averigua la velocidad en B, luego en el cabezal se plantea la velocidad en C. Estos dibujos son puramente demostrativos, no son a escala ni tienen las dimensiones exactas, es simplemente para resolver los cálculos, ya que no amerita tener las dimensiones exactas. De aquí se reportan las velocidades, el planteamiento de la velocidad en C y la velocidad en B. Posteriormente, en el análisis de la barra BC, ya que se mueve en un plano general, se utiliza toda la teoría respectiva y se averigua la velocidad en BC, la velocidad de la barra, la velocidad angular de la barra, así como también la velocidad en el punto C. Se reportan con sus respectivas direcciones. Posteriormente, conociendo ya las velocidades, se puede averiguar la aceleración. Nuevamente se inicia por análisis de la barra B, de la cual también se determina la velocidad, no, la aceleración en el punto G, punto de centro de masa, la cual se le colocó como aceleración en G, y también la aceleración en el punto B. Cabe mencionar que como la barra B tiene una velocidad angular constante, no tiene aceleración angular y por lo tanto solo tiene o solo presenta en el punto B y en el punto G una aceleración normal. Para análisis del cabezal, como es movimiento de traslación pura, tiene una aceleración en el punto C que va hacia la izquierda. Nuevamente es planteada. Los signos nos dirán si es correcta la dirección. Continuando con el análisis, se analiza la barra BC, la cual tiene un movimiento plano general, en la cual se determina nuevamente su aceleración en el punto del centro de gravedad o centro de masa, que se le denomina GC, y en el punto DC, en el punto de la aceleración C. Se determinan esas aceleraciones, se reportan con su debido signo y se continúa con el cálculo. Posteriormente se calculan los volúmenes y masas importantes a tener en cuenta y necesarios para poder realizar todo el análisis cinético. En este caso, se divide cada uno de los elementos en figuras conocidas, pues, de las cuales se calcula su volumen y luego se suma para poder aproximar el volumen y masa de cada uno de ellos, que la aproximación es bastante buena, como más adelante se va a indicar. Continuando con análisis cinético, se determina, bueno, se empieza con análisis en la barra B, esto con el fin de plantear las ecuaciones necesarias para visualizar las incógnitas que se deben encontrar. Cabe mencionar que como la barra B tiene una velocidad angular constante, su aceleración angular es cero y por lo tanto no tiene momento de inercia. Esto es cero. Se continúa con análisis en el cabezal, de aquí se determina la fuerza normal y la fuerza en el punto C. Estas dimensiones fueron obtenidas del plano. Luego se continúa con la barra BC, de la cual nuevamente se consigue la fuerza en el punto B, que es una de las incógnitas que se querían averiguar. Y con estos datos se puede averiguar ya el momento fuerza que imparte el motor, que sería este aquí ya eh, colocado. También se calcula el momento se calcula las inercias de las barras, en este caso solo la barra BC, realizando una aproximación como si fuera una barra rectangular, y no se calcula ni en la barra B ni en el cabezal, ya que estos no presentan aceleración angular y por lo tanto no tienen momento de inercia y es irrelevante para el objeto de estudio, ya que no se va a utilizar en los cálculos. A continuación, hablaré acerca de lo que es el ensamble y la simulación del sistema mecánico que conforma la sierra reciprocante.
En este caso se puede visualizar ya el ensamble hecho, en el cual se utilizaron relaciones de posición, ya sea concéntricas en las partes móviles, así como también coincidentes para mantener un buen ensamble y la correcta colocación de cada una de las piezas. Además, se puede visualizar el modelado de cada una de las piezas, en este caso la barra AB, que es como una biela con un pasador sobresaliente, así como también el brazo y diferentes piezas. En este caso se puede visualizar las propiedades físicas y de aquí se va a obtener tanto la inercia, tanto la inercia, perdón, como también la masa que luego se va a comparar para sacar su porcentaje de error. Continuando con el ensamble, ya después de ensamblado se puede someter al análisis de la simulación, tanto una simulación tanto cinemática como también cinética para fuerzas. En este caso, a veces SolidWorks inicia la simulación donde se puso la biela. Sin embargo, para poder visualizar la posición que quiero, debido a la variante que se nos fue indicada, es necesario hacer una relación de posición, la cual usted puede estar visualizando que estoy colocando, para poder decir con seguridad que en esta posición, en estos grados, se tiene la velocidad calculada que luego se va a comparar con la obtenida de esta simulación, que sería la experimental. A continuación, bueno, para análisis cinemático se coloca el motor y para análisis de fuerza se le coloca, además del motor, la gravedad hacia abajo, como también la fuerza. También, perdón, también en análisis cinemático se debe colocar la gravedad. La gravedad va en el eje Y hacia abajo, según el sistema de referencia de SolidWorks, y la fuerza, como se mencionó en la hoja de cálculos, va a apuntar hacia la derecha por la acción-reacción de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. A continuación voy a realizar un ejemplo de cómo se obtiene uno de los datos para poder ser comparados con los datos teóricos calculados. En este caso voy a calcular lo que es la fuerza de torsión o el momento de fuerza del motor, ya que es el último cálculo que se debe realizar y por lo tanto debe ser exacto. Si es exacto a los cálculos ya realizados, quiere decir que los cálculos realizados teóricamente son correctos y en dado caso que fuera lo contrario, quiere decir que alguno de los cálculos se tuvo algún error. En este caso se coloca lo que quiero averiguar, resultaba ser fuerzas, fuerza de torsión, magnitud y se selecciona el motor. Se le da Enter, me tira una gráfica, de esta gráfica yo analizo, pero quiero ver exactamente el valor. Entonces voy a guardar o exportar el CSV, el cual ya lo tengo aquí, y aquí puedo visualizar que el primer dato es el que correspondiente al ángulo que yo coloqué por medio de la relación. Esto nos da un total de 61.157,37 newton por milímetro, el cual se va a comparar con el obtenido experimentalmente. En dado caso, por ejemplo, las velocidades nos dan en grados y lo ocupamos en radianes, utilizamos la conversión de Google. En la tabla de datos reportados se puede visualizar la comparación del cálculo con su respectivo porcentaje de error, teniendo en cuenta que el calculado teóricamente es el de la memoria de cálculo y el experimental es aportado por SolidWorks. En este caso, por aquí podemos visualizar que el teórico es alrededor de 62,243 newton por metro y pasando de milímetros a metros, el obtenido en la simulación se obtiene 61,157, el cual al comparar ambos datos se tiene un porcentaje de error de 1,7%. Si no recuerda cómo calcula el porcentaje de error, es el valor teórico menos el experimental sobre el teórico por 100. Y aquí están reportados todos los datos obtenidos tanto de los resultados teóricos calculados como también los obtenidos experimentalmente de la simulación, entre ellos la masa, las aceleraciones, las velocidades, las fuerzas y la inercia. Ahora vamos con la parte de análisis de resultados, que bueno, en esta sección los resultados obtenidos en los cálculos teóricos fueron comparados con los obtenidos en la simulación que se realizó en SolidWorks. En todos los casos, los porcentajes de error fueron menores al 5%. Por ejemplo, el torque teórico fue de 62,24 newton por metro, mientras que en la simulación fue de 61,16 newton por metro, lo que nos da un error del 1,74%. La velocidad en el punto B coincidió exactamente y la velocidad angular de la barra BC tuvo un error de apenas 0,085%. Las aceleraciones también mostraron concordancia con un error del 1,28% en el punto C. En cuanto a las fuerzas de reacción en los pasadores B y en el SEC, los errores estuvieron entre 1,9% y 2,4%, lo que se considera bastante aceptable dado las simplificaciones del modelo. También se verificó que las masas e inercias en toda la simulación coincidieran con las calculadas teóricamente. En resumen, los resultados validan el modelo dinámico y reflejan fielmente el comportamiento del mecanismo. Además, es importante mencionar que las diferencias encontradas son pequeñas y la mayoría se deben al redondeo o a algunas simplificaciones del modelo o algunas condiciones iniciales ligeramente distintas. En conclusión, el análisis permitió confirmar que el mecanismo puede aplicar la fuerza de corte requerida y que el torque calculado es adecuado para el diseño. Las diferencias entre los valores teóricos y de la simulación fueron mínimos y todos dentro del margen permitido, lo que demuestra que el modelo es confiable. Además, el comportamiento periódico y estable del sistema fue evidente en las gráficas obtenidas, reforzando la validez de las suposiciones del análisis. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.